Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos hoy con la lección número 2 de esta introducción a los escritos de la Sagrada Escritura o los escritos de la Biblia. Hoy vamos a ver algunos aspectos más profundos que nos van a llevar a conocer un poco por encima cómo se maneja la Sagrada Escritura. Vamos a contemplar esta lección en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Etimológicamente, la palabra Biblia significa libros o conjuntos de libros. Estos, a pesar de su número y diferente contenido, guardan una perfecta unidad, porque tienen en común el desarrollo del plan de Dios y han sido escritos bajo la inspiración del mismo Dios. Realmente, la Biblia es palabra de Dios que se comunica al hombre para descubrirle su plan de salvación. Otros nombres que se le da a la Sagrada Escritura son Sagradas Escrituras, libros santos o sagrados, la palabra de Dios, la Escritura, entre otros. Esto nos da a entender que la Biblia no es un libro, sino que son varios libros en sí. No es que estoy leyendo un solo libro con una sola forma, no, son varias formas, varios géneros literarios, varias mezclas que hay dentro. Por lo tanto, no puedo decir que todo lo que voy a encontrar en la Biblia tiene la misma esencia o la misma secuencia, no. Habrán historias, habrá poesías como los libros sapienciales, habrán textos duros como los textos de los profetas, textos que intrigan el corazón, habrán historias, pero también habrán fábulas, habrá una forma de pensar de ellos como el libro del Génesis. Entonces, la Biblia en sí es un conjunto de libros, no es solo un libro, son varios libros que forman este libro de la Biblia. En la Biblia también hay personajes que conforman, que son importantes. Hay muchos personajes, pero hay dos personajes por sobre todas las cosas que son los más importantes: Dios y el hombre. Dios que habla y se revela, que comunica, el hombre que escucha y que observa las leyes, pero que también se aparta de Dios, se aleja de Dios, ofende a Dios, deja de escuchar a Dios y se vuelve ajeno al plan de salvación de Dios. Pero Dios, que habla y que continúa y actúa realizando la salvación, trata la forma de comunicarse con el hombre. El hombre, hay que entenderlo, no aisladamente, sino como un hombre que vive en comunidad. Dentro de este pueblo, por ejemplo, encontramos figuras importantes como Abraham, Moisés, David, los profetas, entre otros, y en el Nuevo Testamento a la Virgen María y los apóstoles. Hay muchos personajes, de los cuales podríamos hacer una lista grande, entre reyes, entre jueces, entre profetas, entre patriarcas, entre descendientes de ellos. Podríamos ver inclusive personajes ajenos a Dios, como aquellos reyes persas, griegos, que llegaron a tratar de dominar, como los babilónicos. O sea, hay muchos personajes, pero se dividen en dos: Dios y el hombre. El hombre que escucha, Dios que habla. ¿Qué hay en la Biblia? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Bueno, la Biblia contiene las historias de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para con la humanidad. Es una historia en la que el hombre, en ocasiones, ha colaborado libremente en el plan divino, como Abraham, como la Virgen María, y otras veces ha rechazado y se ha opuesto tenazmente a la salvación ofrecida por Dios, como Caín, por ejemplo, que dijo: ¿y acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y no quiso hacerle caso a Dios. Entonces, no obstante, la infidelidad humana, porque el hombre siempre es infiel, siempre va buscando un ídolo, siempre va buscando apartarse de la misericordia de Dios, siempre va buscando lo mejor lejos de Dios, pero a pesar de eso Dios continúa dándonos la salvación. Dios continúa buscándonos,
Dios trata la forma de acercarse a nosotros. Dios trata de ver cómo se acerca a nosotros y nos da la salvación, y nosotros siempre buscamos cómo alejarnos de Dios y vivir lo mejor que podamos lejos de Dios. Siempre el ser humano tiene esa iniciativa y esa forma de apartarse de la misericordia de Dios. Ahora bien, la Biblia tiene una división. Primero, la Biblia se divide en dos partes fundamentales, que son el Antiguo Testamento o llamada Antigua Alianza y el Nuevo Testamento o llamada Nueva Alianza. Estos dos testamentos suman en total 73 libros escritos antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Estos 73 libros que tiene la Biblia católica, 66 libros que tiene la Biblia no católica, 39 libros que tiene la Biblia judía, y ya vamos a explicar eso poco a poco cuando lleguemos a su momento. Pero la Biblia en sí se divide en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Una forma de dividir los libros de la Biblia es esta. Antiguo Testamento, 21 libros históricos o narrativos. En ellos encontramos historias y narraciones. 7 libros didácticos en los cuales encontramos sabiduría y poesía. Y 18 libros proféticos en los cuales encontramos la predicación y la vida de los profetas. Y en el Nuevo Testamento, 5 libros históricos o narrativos, que son los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, 21 libros didácticos, que son las cartas y epístolas de Pablo y de los otros apóstoles, y un libro profético que es el libro del Apocalipsis. Pero también hay otra forma de dividirlo, hay otra forma de poder dividir la Sagrada Escritura, y podemos verlo, por ejemplo, en esta forma. Primera, el Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Segundo, los libros proféticos. Estos están entre mayores y menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Baruc y Lamentaciones. Y también podemos una tercera parte, los libros históricos. Josué, Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y los libros sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico o Sirácida. Entonces, 4 divisiones que le podemos dar también al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se puede dividir en 5 partes. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Cartas de San Pablo, Romanos, Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, aunque algunos escritores dicen que la carta a los Hebreos no es de San Pablo y otros dicen que sí es de San Pablo y otros dicen que son discípulos de Pablo. Entonces la carta a los Hebreos guarda una incertidumbre entre quién es su autor. Pero también tenemos la cuarta división, las cartas católicas. Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y un libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, 2 formas de dividir la Sagrada Escritura. Es la primera y esta, una segunda que bien puede servir también para poder dividir esta Sagrada Escritura. Ahora bien, ¿cómo está la composición de los libros? ¿Quiénes fueron los que ayudaron en la composición de los libros? Vamos a hablar de varias cosas. Primero, para entender el proceso de la composición de la Biblia hay que tomar en cuenta unos factores importantes. Número 1, diversos autores en un mismo libro. En el plan humano, cada uno de los libros de la Biblia puede ser el fruto de diversos autores de distintas épocas. Por ejemplo, en el libro de Isaías podemos distinguir al menos 3 autores de diferentes épocas, pero unidos en una misma línea de pensamiento y tradición. El primer Isaías o el proto-Isaías, capítulo del 1 al 37 del siglo VIII a.C., Isaías II, capítulo del 40 al 55 que predicó en el siglo VI a.C., y el Deutero-Isaías, que es Isaías III, en capítulos del 56 al 66, uno o varios autores del siglo V antes de Cristo. Evidentemente, este proceso de composición difiere de las técnicas nuestras actuales. Esto significa
que no es solo una persona la que ha escrito la Biblia, no es solo una persona la que agarró la tinta y el lápiz y el papel y empezó a escribir, sino que son varios autores en diferentes siglos, en diferentes épocas, que han llegado a escribir la Biblia. Por lo tanto, no todos los libros tienen la misma forma de pensar y la misma forma de redactar, porque no fue la misma persona. Dios respeta la voluntad de cada uno de los escritores, de estos agiógrafos, que así se les conoce, y dejan plasmado lo que ellos consideran bajo la guía del Espíritu Santo, pero se nota la personalidad del escritor. Por eso es que son diversos autores, aunque sea un mismo libro. También vamos a ver la puesta por escrito. El pueblo de Israel fue experimentando la cercanía de Dios que se le revelaba por medio de palabras y acontecimientos. Tanto las palabras como las acciones divinas fueron transmitiéndose de viva voz y a la vez interpretándose por la misma tradición religiosa. Solo paulatinamente se fue componiendo todo por escrito hasta llegar a la redacción final de los libros. Lo que tenemos escrito en la Biblia es la vivencia de fe que interpreta y transmite los acontecimientos. A veces, un mismo acontecimiento es interpretado desde diferentes perspectivas, según la vivencia del autor y de su comunidad. Por ejemplo, la persona y el ministerio de Jesús son presentados bajo diferentes enfoques en los 4 evangelios. De la misma forma, la historia del rey David, hay partes en el libro de Crónicas que no las dice la primera y segunda de Samuel, y hay cosas en primera y segunda de Samuel que no dicen las cartas de Crónicas. Lo mismo en primera de Reyes, al hablarnos de los primeros reyes y de los jueces, hay cosas que no dicen los Crónicas y hay cosas de los Crónicas que no dicen. Por ejemplo, Moisés. El libro del Éxodo nos cuenta que fue fiel, que Dios le dijo que le pegara a la roca y que la roca brotó, pero el libro del Éxodo no nos dice que le pegó 2 veces. En cambio, el libro del Deuteronomio nos cuenta la misma historia, pero en Deuteronomio sí nos cuenta que Moisés le pegó 2 veces a la piedra. Entonces, cada autor cuenta el acontecimiento de diferente perspectiva. Están diciendo lo mismo, pero lo dicen de diferente forma. En el fondo dan la misma enseñanza, solo que hay que tratar de comprenderlos. Una tercera cosa es la fecha de composición. Es difícil precisar con exactitud la fecha en que fue escrito cada uno de los libros de la Biblia. Esto se debe por una parte a la antigüedad de los mismos y por otra a que en la composición de cada uno de ellos intervinieron muchas veces diversos redactores, como ya lo explicamos. Globalmente podemos decir que los libros del Antiguo Testamento fueron compuestos entre los siglos X y el I a.C., y los del Nuevo Testamento entre los años 50 y 150 después de Cristo. También hay diferentes autores. Dios y el hombre son los autores de la Sagrada Escritura. Dios se valió de algunos hombres de la comunidad como verdaderos autores, pusieron todas sus capacidades para la composición de los libros bíblicos. Estos hombres en la tradición posterior son llamados agiógrafos o escritores sagrados. Por lo tanto, según estos 4 criterios, no podemos agarrar la Biblia a decir, es que el que escribió Éxodo tiene que pensar igual que el que escribió las Crónicas. No, es distinto. O el que escribió el Génesis tiene que pensar igual que el que escribió el libro de Job. No, son distintos escritores. Son diferente forma de pensar, pero la esencia es la misma. Dios fiel, el hombre infiel. Dios siempre buscando la salvación de las personas. Luego, veamos que en la Biblia existen 3 tipos de lenguas que fueron escritas originalmente. A nosotros nos ha llegado al español porque en español hablamos, o el inglés porque el inglés hablamos, o el alemán porque el alemán hablamos, o el latín porque en latín hablamos. Pero en realidad los lenguajes de la Biblia originales son 3: hebreo, arameo y griego. En hebreo fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento. En arameo, algunas partes de los libros de Esdras y Daniel y el Evangelio de Mateo originalmente. Y en griego, algunos libros del Antiguo Testamento como Sabiduría y Segunda Macabeos, partes de Esther, Daniel y prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, han sido 3 lenguas, por eso es que cuando uno compra una Biblia hay que revisar que sean fiel al lenguaje original. Y por eso se busca que sea una Biblia autorizada, que sea una Biblia recomendada, que sea una Biblia que nos dé a nosotros esa inspiración de poder decir si es palabra de Dios verdadera, si es palabra auténtica, porque hoy en día hay muchas Biblias que se venden baratas, grandes y bonitas, pero que realmente le han cambiado mucho el lenguaje, le han cambiado mucho el contenido y ya no son fieles al griego, ya no son fieles al arameo y ya no son fieles al hebreo. Por eso es que hay que revisar las traducciones de las Biblias que uno compra.
Las que nosotros vemos es que dos son las principales versiones de la Biblia, las más antiguas, las primeritas. Primero, la Biblia de los 70 o conocida como la Septuaginta. Y es que la primera, la Septuaginta, es una traducción del hebreo al griego hecha por diversos autores judíos del siglo III al siglo II antes de Cristo. Y dentro de esta Biblia está solo el Antiguo Testamento en griego. Fue traducida del hebreo al griego y es una de las más fieles que existe, la Septuaginta. Y la segunda, la Vulgata Latina, que esta ya es más reciente y que fue realizada en el siglo IV después de Cristo por San Jerónimo y contiene el Antiguo Testamento de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, los dos juntos, pero traducidos del griego y del hebreo al latín. Y es sin lugar a dudas la versión oficial de la Iglesia y la que la Iglesia recomienda cuando uno tiene ciertas dudas y quiere irse más atrás y no quedarse solo en el lenguaje que uno conoce o en el lenguaje que uno sabe. Hoy en día existen muchas Biblias modernas, existen Biblias que nos pueden dar cierto contenido, pero que también hay algunas que nos apartan del mensaje de Dios, como la Biblia de hoy, por ejemplo, que sí es cierto, tiene mucho, pero como que se pierde un poco en el contenido de sus escrituras. Entre las más famosas que hoy podemos comprar, la que todo mundo puede tener porque es barata, porque es cómoda, porque es más o menos fiel, la latinoamericana. La que es más fácil de entenderle. Claro, para un estudio profundo la latinoamericana no sirve, pero para conocer por encima y más fácil, claro, la latinoamericana está perfecta para cualquier persona porque el lenguaje es más fácil, es más factible. La Biblia católica para jóvenes, por ejemplo, que está más destinada con un lenguaje juvenil, con imágenes, con dibujitos, con textos, con reflexiones, con lecturas divinas adentro, que nos pueden ayudar. Claro, la Sagrada Biblia, que es parecida a la latinoamericana también, que nos puede ayudar. Ya, estas tres son como para un público que quiere como que conocer la Biblia, pero que no quiere irse tan adentro. Quiere conocer un poco, pero no quiere meterse tanto al conocimiento profundo de la Biblia. Ya las otras tres son para aquellos que sí de verdad quieren meterse al estudio de la Biblia, como por ejemplo ustedes que están viendo estos videos, que quieren conocer más profundidad la Sagrada Escritura. Una de estas tres Biblias son perfectas para ustedes. La primera, la Biblia de América, que es sin lugar a dudas una Biblia bastante extensa con contenidos, con diferente exposición en la cual uno puede conocer más de la palabra de Dios. La Biblia Nácar Colunga, que sin lugar a dudas es preciosa por su contenido y su fidelidad al griego, al hebreo y al arameo. Es bastante buena la Biblia. Pero, por sobre todas las cosas, la que todo recomienda, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Biblia de Jerusalén trae diagramas, trae diversos cronogramas, trae una línea de tiempo, trae años, trae diferentes composiciones. La Biblia de Jerusalén no solo es los 73 libros, sino que trae un pedazo extra donde da un montón de explicaciones que cualquiera que quiera conocer la palabra de Dios, fácil lee la Biblia de Jerusalén y se va a dejar guiar. Precisamente este curso que vamos a estar recibiendo nosotros lo vamos a realizar guiados bajo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén va a ser nuestra guía durante todo este curso. Luego, tenemos tres cosas: inspiración, canon y verdad. Por inspiración de la Sagrada Escritura entendemos aquella luz y fuerza del Espíritu de que Dios comunica a los autores para que pongan por escrito todo y solo aquello que Él quiere, de tal forma que lo consignado en los libros sea verdaderamente palabra de Dios y palabra humana. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta inspiración divina no se da solo en el redactor último de un libro, sino en todas aquellas personas que de una u otra forma intervinieron en la puesta por escrito de un determinado libro bíblico. De esta manera, nos dirá, la Iglesia tiene por santos e inspirados, según la fe apostólica, todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque los considera como realmente escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto según las citas de 2 de Timoteo 3 y 2 de Pedro 1:19. También el canon. Por canon se entiende el conjunto de libros admitidos y reconocidos por la Iglesia como inspirados. Dos son los cánones bíblicos que hay que especificar. El primero de ellos, llamado canon largo o alejandrino, que consta de 46 libros y es aceptado por católicos,
y ortodoxos, que este es el Antiguo Testamento, y el otro, el canon llamado corto o palestinense, que solamente tiene 39 libros y es aceptado por judíos y protestantes, hermanos que no son católicos. Tanto judíos como hermanos que no son católicos excluyen, sacan de su canon bíblico 7 libros llamados por nosotros deuterocanónicos y que ellos les llaman apócrifos. La razón de esta exclusión es porque en la antigüedad se pensó que no fueron escritos originalmente en lengua hebrea. Estos libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, partes de Daniel y partes de Esther. Ahora, el Nuevo Testamento, eso no hay ningún problema. En el canon del Nuevo Testamento está formado por 27 libros y esto es aceptado por católicos, ortodoxos y por protestantes, menos judíos que no creen que Jesucristo sea el Mesías. Pero los otros 3 sí aceptamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Verdad. En razón de que Dios ha inspirado los libros sagrados, podemos afirmar que en ellos encontramos la verdad en orden a nuestra salvación. La Biblia, basada en la historia, no pretende comunicarnos una verdad de tipo científico, sino la interpretación que hace de la misma historia a la luz de la fe. Es decir, nos comunica la verdad salvífica. Dirá la Dei Verbum en el numeral 11, los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Entonces, en la Biblia encontramos eso. Inspiración, son inspirados por Dios, aunque escritos por humanos. Canon, hay ciertos libros que son aceptados, ciertos libros que no son aceptados. Y verdad, todos los libros que están en la Sagrada Escritura vienen de Dios. Están hechos para nuestra salvación. Ahora, vamos a entretenernos un rato en el manejo de la Biblia. Aquí vamos a entretenernos un ratito. Y es importante que lo tomamos en cuenta. La Sagrada Escritura está compuesta por 73 libros, a los que identificamos con un nombre. Cada uno de estos libros se puede agrupar dependiendo del contenido de los mismos, en históricos o narrativos, didácticos y proféticos, pero para mayor facilidad el manejo de la Biblia se utilizan otros signos, siglas o abreviaturas, puntos, comas, etc. De ellos y el uso que les damos hablaremos ahorita. Por ejemplo, tenemos siglas. Y las siglas son las iniciales o las nomenclaturas, como dirán algunos. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan se le coloca JN, el libro de Éxodo X, la primera carta de Pedro 1P, el segundo libro de Samuel 2SAM, o bien algunos solo le ponen 2S, nada más, sin la A y la M. El Evangelio de Mateo MT, el segundo libro de los Reyes 2RE, la primera carta a los Corintios 1 y CO. O 1 Cor, porque hay algunos que le agregan la R. Entonces vemos que las siglas van a ser dependiendo de cómo esté nuestra Sagrada Escritura. Todos tenemos una ventaja, que nuestras Biblias traen un índice. En ese índice podemos encontrar todas las siglas por las cuales tenemos que memorizarnos para poder tratar de comprender cuáles son los libros de la Biblia, porque en un curso de Biblia no se escribe Juan, Corintios, Mateo, sino que JN, CR, MT, porque es más fácil y más rápido. Claro, en este curso que vamos a darles, yo sí trato de escribir todo completo porque sé que nos cuesta. Pero en un curso ya más avanzado, en una enseñanza más fuerte, no les van a hacer tanto así desarrollado, sino que les ponen solo las iniciales, solo las siglas. Y eso es que por eso es importante que nosotros conozcamos cómo se escribe un libro en sus siglas para poder conocerlo. Aparte que hay libros que tienen dos, como por ejemplo Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, como por ejemplo Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Entonces es importante que nosotros vayamos conociendo cómo se escribe el 1 y el 2, que siempre va antes para poder conocerlo. Pero también hay libros que tienen tercera, por ejemplo, como San Juan. Entonces es importante que lo conozcamos así. También los capítulos. Los capítulos siempre se ponen después de las siglas. Por ejemplo, Juan capítulo 5 es igual a JN 5. Romanos capítulo 12 es igual a RM 12. Y es importante que tomemos en cuenta, por ejemplo, que hay libros que no tienen capítulos, como la carta de Judas, como la tercera carta de Juan, que no tienen capítulos. Entonces siempre se escribe lo mismo.
Judas 20, pero no es capítulo, sino versículo 20, o tercera de Juan 12, pero no es tercera de Juan capítulo 12, sino versículo 12, porque estos dos libros no tienen capítulos. En cambio, los demás que sí tienen capítulos, claro, JN 5, Juan capítulo 5, RM 12, Romanos capítulo 12. El versículo siempre va después del capítulo separado por una coma. Y entonces dirá JN 5.8, Juan capítulo 5, versículo 8. RM 12, 15-18, Romanos capítulo 12, versículo del 15 al 18. Y ahí tenemos un ejemplo con flechitas de dónde está el libro, dónde está el capítulo, dónde están los versículos, para que nosotros podamos comprenderlo mucho mejor. También tenemos algo que se llama signos de puntuación, y esto hay que memorizárnoslo, porque hay signos como el punto, como la coma, el punto y coma, como el guión, que se utilizan para manejar la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la coma separa capítulos de versículos. MT 8-20 dirá Mateo capítulo 8, versículo 20. El punto significa y. Por ejemplo, LC 2,18-20.19.25 significa Lucas capítulo 2, versículo 18 al 20 y 19 y 25. El punto y coma. El punto y coma también significa y, solo que la diferencia es que se utiliza para separar citas, ya sea del mismo capítulo o de otro capítulo. Por ejemplo, MT 5,10, punto y coma 8,20 dice Mateo capítulo 5 verso 10 y capítulo 8 verso 20. O bien entre citas, JN 3,16, punto y coma AP 2,20 dirá Juan capítulo 3 verso 16 y Apocalipsis capítulo 2 verso 20. El guión significa hasta o también al. Por ejemplo, si ponemos 8-10 será 8 hasta el 10 o 8 al 10. La letra S, que significa siguiente, aunque esta es menos utilizada. Ejemplo, DN 8,14S, que significa Daniel 8,14 y siguiente, o sea el 15 también. Pero también se puede poner 2 S o 3 S, que significa siguientes. Por ejemplo, MC 9,5-18 SS, que significa Marcos 9 del 5 al 18 y siguientes. Y algunas veces este es menos utilizado, pero se puede explicar las letras A, B y C. Se utiliza para dividir partes de un versículo, parte A, parte B y parte C, que también son importantes que los conozcamos. Un ejemplo, y con esto vamos a terminar la sección, por ejemplo, es este. ¿Cómo se escribe esta cita bíblica? HB.3,12-14, punto y coma 6, 4-6, punto y coma 10, coma 20, coma 26, punto 29, punto 39, punto y coma 12, coma 14-15 SS. ¿Y qué significa esto? Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo del 12 al 16 y capítulo 6, versículo del 4 al 6 y capítulo 10, versículo del 26 y versículo 29 y versículo 39 y capítulo 12 del 14 al 15 y siguientes. Entonces, el manejo de la Biblia es fácil, es sencillo, solo requiere que ustedes se animen a poder completar. Repitan este video, repásenlo y sigan conociendo cada vez más de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en esta lección número 2 de la Sagrada Escritura. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 3. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.